Estamos en Casa Latina en Capilla del Monte. La verdad que iba a esperar, pero no me aguanté hasta que iniciara el video y ya le di un mordisco. Está riquísima la entradita. Y ahora viene lo mejor, que son los platos principales que ya les mostramos. Está muy ubicado, no está en el centro, pero está a un pocas cuadras. Sí, a pocas cuadras. Es un divino lugar, está muy bien decorado, tiene un patio lleno de lucecitas. Con mesas afuera, también hay mesas adentro para el que quiere estar más resguardado por si hay viento y demás. Y al que le gusta la tabla de mar, que Y al que le guste lo de mar y comerlo acá en el interior, que no tenemos el mar tan cerca, tienen que venir a este lugar. ¿Qué te pediste? Decime. Me pedí un risotto con hongos de pino, risotto a la crema. Los famosos hongos de pino. Ahí están. Ah, y con tomate caramelizado. Dice que deshidratado. ¿Y vos? ¿Qué te pediste ahí unos? Son unos sorrentinos son. De salmón. Salmón y no me acuerdo la salsa. Con langostino, salsa de langostino. Salsa de langostino. Tenés mejor memoria. Salsa es de riquísimo. crema de langostinos. La quiera fue lo seguro. Tira supremo de pollo. Vista esto, se ve todo el cordón montañoso. Nunca lo habíamos visto así, se ve que es desde este lugar, porque la verdad que desde otros lugares no Se ve perfecto el Uritorco de aquel lado, se ve las gemelas, se alcanza a ver el pajarillo medio un poquito más lejos, que es el Valle Ongamira, que tenés los terrones. No, está bellísimo todo esto. Muy, muy lindo. Bueno, este era otro de los puntos a parar en el camino. Ese arco de piedra que leímos que lo donó una persona en honor a un familiar, un ancestro que había fundado. Sí, es una donación de un familia, privado que lo dejó una ahí, que familia. está haciendo hacia la posta del sol. Sí, por lo que vimos, sí. Mira hacia la puesta del sol y hacia lo que es el dique de Cruz del Eje. Es muy lindo este parador porque veo también, hay piedras para sentarse, pasar el día, tomar un mate. Y lo más lindo también es todo eso, allá atrás. Como... Una vista, es un cuadro, no se puede creer. Y acá hay un montón de árboles. ¿Mostrá, Gisela? Y también allá, ven, allá se ve el dique de Cruz del Eje y se ve a lo lejos la ciudad de San Marcos Sierra. Fíjate acá todo lo que es el bosquecito que tenés en unos días de verano que en la sierra no hace tanto calor, pero cuando se llega a esas temperaturas altas... Es lindo muy tener un pesado. lugar para frenar y que haya árboles, Sí. porque es muy importante. Las temperaturas también son fuertes porque estamos en altura. Y sentí la respiración, ese aire puro de las hierbas, distintos aromas de vegetales, árboles. Todo aromas del monte. Sí, muy bonito. Me perdí. Está lleno de perdices. En esta altura... Sí, ahí se siente. Y medio más o menos de ella. Ahí se escucha. Ahí se... Y se van muy despacito. Para mí están acostumbrados a que buscan Sí. comida, de que gente Sí, que hay viene gente le tira que algo. comen de las miguitas o de lo que la gente a lo mejor come una masita y quedan migas y comen. Es una zona que hay muchos gatos montés también por esta zona. Sí, no hemos visto en este viaje, pero sí hemos Nos han visto contado. perdices. Nos han contado, pero ahora no hemos visto. Quizás más de noche los gatos montés, pero las perdices súper mansitas, no, me llaman la atención. Bueno, ¿seguimos la ruta? Sí, vamos. Bueno, llegamos al monumento de la Espina. Este monumento está en el camino de Ripio, que es sinuoso, que conecta San Marcos Sierras con Capilla del Monte. Este monumento lo hicieron con una espina porque las espinas en el monte nativo lo protegen del ser humano, porque digamos el humano cuando se va metiendo en el monte, él tiende a cazar los animales, a romper las plantas y demás, y genera un cambio. Entonces está muy bueno este concepto nuevo que tomaron y generar este monumento para que todos entremos más en conciencia. Veo que hay unos banquitos para tener unos mates, está espectacular. Sí. Lo que sí es muy importante, que quiero agregar, que cada vez que subimos a una montaña hay que pedir el permiso al Apu, que vendría a ser el dios de la montaña, el cuidador, pedir el permiso de que nos cuide, el ascenso, el descenso, que todo lo que llevemos lo traigamos, que no alteremos la naturaleza. Eso es muy importante cuando vos le das ese respeto a la naturaleza, a la montaña.
Sí, también veíamos que ahí en el agradecimiento en la placa que tiene puesta hay una cruz orlada, que es un símbolo de protección. No solo de protección, sino que también la cruz orlada es como que transmuta toda energía que haya negativa en algo positivo. La cruz orlada vendría a ser esto que yo tengo Justo colgado acá. Eso es la cruz orlada. Así que bueno, veíamos que lo usan en varios lugares acá. Unos matecitos cordobeses. Me parece que a muchos no les gustan todavía. Miren nuestro patio para tomar unos mates. Hace un minuto se lució el dron. Lo que se ve allá lejos, por aquellos lados, es la entrada para Capilla del Monte. Bueno, llegamos a la parte del camino en que estamos en lo más alto, así que todo ya va más plano, yo ya me calmé. Estamos literalmente yendo por arriba de la montaña recto. Pero en línea recta, ¿entendés? Ahí está todo hecho con barandas, con piedras, así que estoy mucho más tranquila. Esto lo veo mucho más cuidado que el camino de Ongamira, que la ruta provincial 17, que es un desastre. Sí. Está más cuidado esto que el otro. No sé si es por el tránsito, que el otro obviamente tiene mucho más tránsito. Recibe mucho más tránsito, sí, por ahí quizás pasa más agua porque el otro suele estar como más arruchado. Debe ser como que cuando llueve baja más agua y hace que el camino quede serruchado. En cambio este no, está bastante parejo. Un cerro más. Bueno, ahora ya vamos a iniciar el descenso. El día está soñado, el sol está pegando fuerte, por eso me puse tipo turbante con la campera. Y tenemos a Kira también, que no quiso subir, prefirió quedarse y luego seguir conociendo San Marcos. Nos sorprendió mucho las vistas del cerro este. La primera vez que yo subí, no es que ya había venido. Había pasado una vez con mi papá hace muchos años. No está nada que ver, el pueblo creció mucho. Y no, tiene unas vistas increíbles de esta zona. No hay viento, la temperatura está 24 grados. Anoche hubo mucho viento, hoy está espectacular. Y la verdad que está para traerse unos mates que hace un tiempo bastante largo si te querés quedar acá contemplando toda esta belleza. Muy, muy bonito, muy recomendado, muy fácil. Vengan, no tengan miedo, es para todas las edades. Mirá, tunas. Está comida por las pepis, ellas que son tan dulces. Ahora les mostramos un video ahí. En la base antes de subir vimos una gran vecindad de pepitas. Mirá quién pasa ahí. Te saluda. ¿En serio hay una pastelería? Acá arriba del cerro, no se puede hacer dieta así. Esto parece el chiste de Homero Simpson, que lo seguían continuamente para pagar sus estudios. ¿Cómo que pasteles? Y lo seguían las donas, el que hacía las donas por todos lados. Por todos lados tenés que te están siguiendo para que consumas. Está rico, porque todo es artesanal acá, muy bonito. El sendero está muy buen cuidado y no tiene dificultad nada, es disfrutar más fácil. Es para disfrutar. Vamos a ver la reacción de Gisela. Recién llego. Esa no sería la reacción cuando te están filmando. Porque me demoré un poquito. Estamos buscando comida. Mucha comida. ¿Yo querés el wifi? ¿Qué parecen? G, decinos qué nos pedimos. Hoy nos pedimos. Cristian se pidió unas costeletas de cerdo. A la mostaza. A la mostaza, estaba dudando eso, a la mostaza. Kira se pidió unos tallarines a la boloñesa y yo unos tallarines al wok con verduras y pollo. Vamos a ver qué tal sale este menú bonito. Así que estamos con un poquito de hambre. Dijimos, ¿qué parece aquí en San Marcos? Bueno, vamos a probar, a ver qué onda estas Liberen Hennings. Va a estar medio complicado. Riquísimo. Ahí está, que lo disfruten. Gracias, muy amable. Un poquito de sal puede ser. Ay, Dios mío. Está muy bueno, pero yo quiero probar esto. Ahí Bueno, está. gracias, muy amable. Ahí está riquísimo. Son los típicos fideos que no se comen en la ciudad, que son solamente artesanal en esta zona. Vamos a probar cómo está esta costeletita de cerdo. A ver.
Muy bien. ¿Y? Bueno, voy a ver. Magnífico. Tremendo. Bueno, terminamos recién de almorzar. En mi caso estaba riquísimo, no solo tuyo. Sí, está espectacular. Un wok de verduras con pollo, pero muy bien hecho. Y yo creo que Kira también lo disfrutó mucho. Ahora se quedó un ratito en la camioneta y tenemos pensado ir para el lado del balneario, de los ríos, que hay un río muy bonito que pasa. Pero antes va a llegar el momento ñoño, donde Gisela nos va a contar cómo es que nace toda esta población. Se toma como referencia, no tiene un año de fundación San Marcos Sierra, sino que se toma como referencia la construcción de la iglesia, que fue en el año 1732. Mucho tiempo ya, ¿no? Pero lo que más me sorprendió es que en realidad esto tiene historia desde el año 1576, algo así, donde se le da la concesión de estas tierras a un gobernador tucumano. Y bueno, él viene y ahí van sucediendo varios mandatos, van heredando varias personas. Y en el heredero 22º, cuando él fallece, ya no tiene a quién heredar. Así que sí hay un dato muy curioso de este lugar, que en el año 1806, como murió quien tenía la concesión y no tenía herederos, fue uno de los primeros lugares, quizás de América o Sudamérica, donde se le devuelven las tierras a los aborígenes locales, que eran comechingones. Así que se le devuelven las tierras al cacique Tulián, que hay en la plaza, se llama así en su conmemoración, también una de las calles, muy adelantado, la verdad, para la época. Estamos hablando del 1806. Hoy en día hay tribus aborígenes que piden tierras y que no se las conceden, así que fue algo muy revolucionario. También es una localidad muy mística, es una de las punteras en el tema de la miel. Sí, hay muchas colmenas y hay miel de monte, se llama, porque las abejitas al nutrirse de tantas especies silvestres, autóctonas, debe ser que la miel tiene un sabor muy especial. Así que comercializan eso mucho de las personas que aquí viven. Sí, se nota por las construcciones también, que es una zona bastante colonial, construcciones de épocas anteriores. Ahí está lo nuevo, obviamente. Es una zona que también hay muchos restaurantes, se ha transformado muy turísticamente. Así que es muy bonita. Está en los puntos de interés de Córdoba para venir a visitar. En un nuevo día, estamos arrancando. Vamos a ir por la ruta 38 porque también tiene un ripio que es menos en kilómetros, pero se demora mucho, nos dicen, porque hay que ir despacito. Es muy sinuoso Sí. el ripio. Está bueno para la aventura, pero estamos con un poquito corto de tiempo, tenemos que hacer otras cosas. Entonces vamos a agarrar la ruta para ir un poquito más rápido. Amigo. ¡Ay, qué felicidad! Y lo vimos a Juancho. Ese es un amigo, ya podemos decir, de tantas veces que nos hemos visto. Es quien nos enseñó a tocar con el cuenco. ¿Se acuerdan ese video que ustedes también ahora habrán podido practicar con la técnica que Juancho nos enseñó? Miren que me han enseñado en muchos lugares, me han querido enseñar y nunca lo había logrado. Ese sonido tan particular que tiene el cuenco. Estamos como queremos estar. Tranqui, relajado, no siempre hay que estar, le digo, yendo y viniendo y haciendo algún trekking muy alocado. A veces también uno puede frenar y disfrutar un poco. ¿Pero notaste que el camino lo cambiaron bien? ¿Está bastante mantenido? Sí, está muy mantenido, vino re lindo hasta acá. Está todo re verde, las sierras. En otras oportunidades que vinimos siempre nos tocaba como la época de sequía o la época en que había salido de los incendios. Ahora está bellísimo, cambia mucho todo.
La perspectiva está llena de mariposas, unas mariposas así de grandes. No, ¿Viste? grandísimas son. Vimos la monarca, también la que es amarilla con negro. Ahí les dejo en el video que les voy a mostrar lo que es una gata peluda, que es un animal que siempre lo veía en el campo. Yo vivía en el campo cuando era chica y mi papá me prohibía que las toque porque son venenosas. Esas gatas no dicen miau, ¿no? Son otra clase de gata. Sí. No, no es un gato, es un animal que es un insecto, como si fuera un gusano y tiene pelitos. Ahí les dejo las imágenes que justo la grabé porque de casualidad daba el sol y la vi. Encima yo estoy con ojotas, así que sé que no hay que tocarla porque no siempre, pero puede llegar a largar esta toxina que te da mucho ardor. Algunas son más letales, otras solo ardor. No hay que tenerle tampoco miedo a la naturaleza, solo hay que ser gentil y bueno, y no matarlas, ¿no? Porque cada vez hay menos de todos estos animales. Acá en las sierras hay un poco, me parece, más animales que no se ven en Santa Fe por las fumigaciones, que tantos animales han desaparecido. Y hablando un poco de eso, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, creo que gran parte de este problema que está habiendo ahora del dengue tiene mucho que ver con que han desaparecido las ranas y los sapos. Porque por las fumigaciones ese animal muere, que se intoxican los pastos, el agua donde ellos proliferan sus crías y ya no se ven en ningún lado. Para que ustedes sepan, un sapo come una cantidad enorme de bichos. Yo cuando era chica en el campo había cascarudos, una montaña así de cascarudos que se juntaba cerca del foco de la luz. El sapo se lo comía todo. Y bueno, eso nos ayudaba. En esta época están faltando sapos y ranas. Pero bueno, también parte de esto, también de la ignorancia, de que la gente lo ve y porque tiene un aspecto feo, una piel rugosa, lo mata. Muchos lo matan. No hay que matar esos animales, son indefensos, no nos hacen nada a nosotros y al contrario, nos ayudan. Son nuestra ayuda. Así que si tienen un sapo en su casa, cuídenlo, que vale oro. Nosotros tenemos uno y se llama Pepe. Nos jugamos con el nombre. Sí. Él se carga de ser el que mata a todos los mosquitos. El dengue. Y nuestro perrito Rocco, desesperado por morderlo, se ligó un reto de aquellos. El día que apareció el sapo y lo vi que lo quería morder, le dije, no toques el sapo. Y bueno, y él ahora ya sabe que no le puede hacer nada y ahí anda Pepe. A veces están las plantas, tiene una cueva también en otro sector del patio y cuando llueve o hay esos días muy calurosos que está por venirse un tormentón, Se hace un festín. él aparece a comer todos los bichitos que surjan, las arañas, los mosquitos, las libélulas, todo lo que anda dando vueltas. Estamos llegando a Puertas del Cielo. Sí, vienen a ver si aparecen luces misteriosas en la noche. Nos ha tocado venir y hemos visto, se encienden como lucecitas en el medio de esta cuesta del Peregrino, que se nota que es como un valle llano, que ahí le dejamos la imagen para que vean cómo es, que es todo campo, no hay casas, nada, hay alguna casita, pero bueno, esas casitas sí tienen su luz fija de noche. Lo que pasa es que a veces te toca ver que se prenden lucecitas en la parte de llana donde no hay nada, no hay casas, no hay nada. Y bueno, es muy lindo, es muy mágico, quizás muchos de ustedes lo han escuchado por ahí en algún relato o en algún video. Ahí estamos llegando, queríamos mostrarles bien el camino para que ustedes también puedan venir. Desde acá ya diviso gente subiendo en este momento. Sí, hay corto para mostrarles Puertas desde del Cielo. lejos cómo se ve que la gente está ascendiendo. Hemos llegado a Puertas del Cielo y hasta acá llegó este video. Esperamos que te guste, que se suscriban y sigan el canal para seguir recorriendo aventuras juntos en Córdoba y en donde nos encuentre el camino. Sí, miren el atardecer que está cayendo, es soñado. Y bueno, vamos a ver si podemos pasar la noche acá y ver algo anormal o normal, no se sabe. Supuestamente esto dice que hace Si llega triángulo. a ser tan grande como para que la cámara lo capte, lo vamos a filmar y se lo mostramos. Yo quería explicar que por qué le llaman Puerta del Cielo, porque esto hace triángulo con el pajarillo, los terrones y Puerta del Cielo. Por eso mismo Son 3 puntos muy importantes de esta región. son 3 puntos Que energéticos no muy están importantes. cerca unos de otros, hay que hacer varios kilómetros, ¿no? Y junto, recién cuando bajamos hay un chico que había venido de Buenos Aires y le comentaba a su amigo
que había pasado la noche acá y había visto algo que le dio tanto miedo que se fue. En verdad dice que se abrió como un portal Vio como luminoso, una luz grande. muy grande, y se le acercaba y bueno, y se fue. Me parece que no hay que tener miedo, ¿no? No, con el miedo los espantamos. Nosotros queremos verlo, no queremos que se vaya. Bueno, suscríbanse, dejen un like, dejen sus comentarios si conocen el lugar, si les gustaría venir, si se animan a pasar la noche. Chao, chao.